Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Les quiero contar que somos aproximadamente 300 personas que nos vamos a ir conectando progresivamente. Ahora son 172 personas y creciendo que nos estamos conectando para este workshop. La buena noticia es que está por salir el sol, podemos tomar un buen cafecito, se termina el COVID. Bueno, eso no puedo decírselos. Así que lo que les puedo decir son las dos primeras y que vamos a hacer un excelente día de workshop y de taller hasta las 11:30 de la mañana, compartiendo conceptos que fuimos viendo en el primer módulo y que ahora van a reforzar en el segundo módulo el lunes de hipertensión y biomecánica. Conmigo están el doctor Sebastián Obregón. Sebastián, buen día. Contale a la gente quién sos. ¿Qué tal? Profesionalmente, no, nada más que profesionalmente, lo demás no cuentes. Bueno, yo soy médico especialista en medicina interna, hice mi especialidad en el Hospital Posadas, después hice cardiología en el Hospital de Clínicas y desde 2005 estoy en el Centro de Hipertensión Arterial del Hospital Austral. Actualmente me desempeño como jefe del centro y soy el director médico de Santa María de la Salud, la entidad que nos auspicia y que nos sostiene para hacer esta actividad hoy. Bienvenido. Doctor Jauregui, Ricardo. Hola, hola, buenos días a todos. Yo soy el doctor José Ricardo Jauregui, también soy médico especialista en medicina interna, me formé en el Hospital Durán y luego hice toda mi carrera como médico geriatra en el Hospital Italiano de Buenos Aires y también como médico de familia. Soy profesor de la UBA, de la Universidad de La Matanza y bueno, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Martín Hola a Koretzky. todos. Mi nombre es Martín Koretzky, yo soy médico cardiólogo. Actualmente soy el director del Consejo Argentino de Hipertensión Arterial de la Sociedad Argentina de Cardiología. Soy médico cardiólogo de Santa María de la Salud. Y bueno, compartiré algunos conocimientos con ustedes. Bienvenidos a todos. Bueno, el doctor Sebastián Obregón nos va a contar cómo es la dinámica para ya pasar a las salas de trabajo. Bueno, durante la próxima hora vamos a estar participando de 3 talleres. Ustedes en realidad van a estar participando de 3 talleres y nosotros en cada uno de ellos. La dinámica es la siguiente. Vamos a hacer una división por salas en la cual vamos a dividirlos en 3 a todos ustedes. Un grupo, y va a ser el mismo grupo en toda la jornada. Vamos a ir cambiando nosotros, yo en una sala, la doctora Kotler en otra, Martín y Ricardo en otra, y vamos a estar charlando sobre distintos aspectos con alguna presentación formal en formato PowerPoint que va a durar unos 8 o 10 minutos máximo, y después vamos a estar discutiendo las preguntas y conceptos que surjan en el chat. Básicamente, como van a estar la mayoría de ustedes silenciados, les pedimos que hagan sus preguntas por el chat y vamos a ir contestando algunas de ellas. Por supuesto, quizá no todas queden respondidas en la jornada de hoy, pero vamos a responderlas después en el foro o a través de la actividad que tenemos en el aula virtual. Y después de esta hora, o sea, van a ser 3 talleres seguidos de 20 minutos y vamos a reunirnos de vuelta todos juntos aquí en plenaria y entre los 4 y ustedes vamos a discutir un caso clínico de hipertensión de difícil manejo para aplicar todos los conocimientos que adquirimos durante el taller. Realmente le damos la bienvenida, estamos muy contentos de tenerlos hoy a la mañana, les agradecemos el sacrificio de estar hoy y esperemos que podamos compartir muchos conocimientos y disfrutar de esta hora y media que nos queda por delante. Bueno, sin más, le vamos a pedir a nuestro administrador que nos divida ya en salas y vamos a estar ya compartiendo esto después de una mínima introducción con video. Lo que vamos a hacer en este taller es la evaluación de la rigidez arterial, básicamente la velocidad del pulso, algo hemos visto en la primera clase, en la segunda clase del módulo 1. Van a tener un video de esto, miren qué lindo actor que tenemos ahí de telenovela. Este video va a estar ya puesto el lunes, que hay 2 videos. Uno también Martín les va a decir, uno de cardiografía por impedancia, de cómo se hace y cómo se interpreta, y otro de evaluación de las distintas técnicas de rigidez arterial. Va a estar el video puesto, no se lo puse ahora porque es un video de 13 minutos
y ocuparía todo el largo del workshop. A ver, básicamente lo que queremos en los 3 workshops, en los 3 talleres, en las 3 salas, es fomentar el uso de este concepto clínico que usamos nosotros, que es el hexágono, en el cual nos importa mucho el diagnóstico clínico y los mecanismos sobre todo. Por supuesto, con Carol van a ver ahora en la sala diagnóstico de hipertensión secundaria también, y una de las cosas que vamos a evaluar que tiene que ver con mecanismos y tiene que ver con daño órgano blanco es justamente la evaluación de la rigidez arterial. Entonces, esto ya lo vimos en clase. Cuando hablamos de rigidez arterial hablamos de cómo se desplaza la vibración del latido cardíaco a través de toda la pared de la arteria. Sabemos que hay una onda incidente que es la resultante del volumen sistólico sobre la pared arterial, y que hay una onda reflejada en cada punto de bifurcación, curva o accidente geográfico que tenga el árbol arterial, y la suma de una onda hacia adelante y una onda reversa o reflejada genera finalmente la onda que vemos en las mediciones tanto de presión arterial como de rigidez vascular. Entonces, esto es lo que habíamos visto por resonancia magnética. Ya se los había mostrado que a través de la resonancia se puede tomar el sitio de inicio, el sitio final, se calcula la motilidad y se ve cómo se desplaza la motilidad con qué velocidad todo lo largo de la aorta. Esto genera una señal inicial en la raíz de la aorta y una señal al final de la aorta. Entonces, este espacio, que es la medición carótido femoral por 0.8, nos da la distancia, y el tiempo es este espacio de tiempo en milisegundos que tarda en desplazarse la vibración por la aorta. Esta es una de las técnicas que utilizamos más frecuentemente porque es operador independiente y porque nos gusta mucho, aunque no es el gold estándar. La velocidad de pulso que se calcula por oscilometría básicamente son unas mediciones con un manguito de presión que nos permite ver la presión braquial, por supuesto, también la presión arterial central. Recuerden esta calibración. Yo estoy hablando y les pido también si me ponen pulgar arriba si ven mi mouse moviéndose en pantalla. Perfecto, gracias. Y entonces podemos ver mediciones de presión central. Recuerden esta calibración, lo vamos a ver después en parte de las críticas en el debate que viene en el módulo siguiente. Esta calibración, que es justamente la calibración por la presión diastólica y la presión media de la curva, es la que más se relaciona con la presión arterial central en forma invasiva por catéter. O sea que esta presión realmente es muy representativa de cómo está la presión y la rigidez de la aorta. También tenemos algunos índices de resistencia periférica y volumen minuto cardíaco, y tenemos la velocidad de onda de pulso. La velocidad de pulso, como dijimos, es la velocidad de vibración o de traslado de la onda de pulso a lo largo de la pared arterial. Y tenemos este índice de aumentación, que es un 15%. ¿Qué quiere decir esto? Que es el 15% de la presión de pulso. Si esta era la presión de pulso y esta es la presión sistólica y la presión diastólica, lo que aumenta la presión de pulso por el impacto que tiene la onda reflejada es el índice de aumentación. Y ese es el mayor determinante de las lesiones cerebrovasculares, por ejemplo, y algunas lesiones renales también. Entonces, este tipo de dispositivo nos arroja también datos de velocidad de pulso, presión central y la edad vascular que refiere a cómo se comporta la medición de velocidad de pulso respecto del percentilo 50 del individuo. Por supuesto, si este punto estaría acá, estaría representando el percentilo 50 de una persona de casi 75 años. Eso es edad vascular, básicamente, o envejecimiento vascular. Tenemos alguna técnica que a mí me gusta mucho, que es la velocidad del pulso carotídeo, que básicamente lo que vemos es cómo la arteria se desplaza en términos de distensión. La línea roja está montada sobre la línea entre la capa media y la adventicia, y la línea verde son vectores de distensión que nos permite ver cómo se desplaza en micras y en milímetros el diámetro y la expansión de la pared de la arteria. Y esto nos permite también formar una curva central
clásicamente esta es como la que veíamos anteriormente, y también nos da presión periférica, presión central, la aumentación también y otros parámetros similares. Esta es una técnica más antigua que se puede hacer por Doppler pulsado, en el cual tomamos la onda de flujo con el pulsado en la carótida, la onda de flujo pulsado en la femoral, y establecemos con la regla de tiempo entre la onda Q y el inicio de elevación de la onda de flujo en la carótida, y lo mismo en la arteria femoral, entre la onda Q y la femoral. Entonces, ya habíamos medido la distancia, en este paciente era 64 centímetros, le restamos un 20%, queda 51 centímetros, y tenemos el tiempo carotidio 106 y el tiempo femoral 222, en la resultante 106, esta fórmula nos da 4.4 metros por segundo. Cada técnica tiene su escala, no intenten comparar una escala con la otra, pero este es algo que podemos hacer casi todos nosotros con un Doppler pulsado en nuestro consultorio o pedirlo a nuestro ecografista que le derivamos a nuestros pacientes. Este es el gol estándar, que tenemos velocidad de pulso carótido femoral por tonometría. Hay múltiples aparatos que hacen esto. El Sphygmocor ha sido el gol estándar, es un aparato de desarrollo que tiene más de 20 años. Está el método Complier, que es lo mismo. Este es un dispositivo argentino y que está bien validado, y vemos lo mismo que veíamos en la aplicación anterior. Con la resonancia es el tiempo de inicio de la onda carotidia, el tiempo de inicio de la onda femoral, y la distancia entre los dos es el espacio sobre tiempo. Esto es seteado siempre con el electrocardiograma. En este caso el paciente parecería más joven. Esta es otra técnica que todos podemos hacer en consultorio y que le vamos a facilitar esta herramienta, en el cual se estima la velocidad de pulso por la edad, la presión sistólica y diastólica, y solo calcula la velocidad de pulso. Esto todos estamos hablando del mismo paciente. ¿Qué podemos hacer por telemedicina? Podemos hacer con una medición de la actividad eléctrica cardíaca, con un sitio de medición en algún lado del cuerpo y otro sitio de medición en la muñeca, en el dedo, con un anillo, con un reloj inteligente. Podemos tener dos derivaciones, y tenemos desde el inicio de la onda Q hasta la llegada de la onda, tenemos el tiempo de tránsito de la onda de pulso. Entonces esto también es una indicación de rigidez arterial. Este es el método por el cual se calcula la mayoría de los métodos. Y esto es una de las técnicas o de una de las aplicaciones más modernas. Tiene una muy buena validación con el Colegio de Ingenieros Europeo e Internacional. Fíjense que lo que está midiendo son 4 puntos. No me había afeitado ahí todavía. Hay 4 puntos y mide por termografía, por coloración de la piel y pulsatilidad. Mide la actividad cardíaca y puede estimar la presión arterial y otros parámetros. Ahí, por ejemplo, esto se llama Anura, la pueden descargar gratuito de sus teléfonos. Por supuesto que todavía no está avalado por uso clínico por FDA y por EMEA, pero sí tiene buenos papers ya de validación. En este caso, obviamente, estaba acelerado, me dio vamos a detener el video ahí, medía 232/87, 88 por minuto, una extrasístole, y después da otros parámetros que tienen que ver con variabilidad de la frecuencia cardíaca, ritmo cardíaco, índice de estrés, estaba bastante bien. Edad de la piel facial, 37 años, 10 años menos que tengo, no da mal. Y, por supuesto, cuestiones de riesgo que tienen que ver con lo que yo ya seteé previamente con mis antecedentes. Tenemos muchas técnicas para evaluar la rigidez arterial y la presión arterial central para poder tomar determinaciones en nuestro paciente. Recuerden que la presión que tomamos en el brazo tiene una variabilidad de casi 15 milímetros de mercurio respecto a un catéter puesto en la arteria humeral. O sea que realmente estos valores tienden a ser más confiables ahora de lo que han sido históricamente. Tenemos, no sé si hay alguna pregunta que quieran escribir por chat. Aquí me pregunta Marcelo Busquet, ¿qué herramienta recomiendo, sobre todo por el costo? Bueno, la primera herramienta que recomendamos es la calculadora de la velocidad de pulso estimada. Esto ya fue visto en el estudio Sprint, y los pacientes que mejoraban la presión arterial, incluso lo bajaban por encima de 130,
desistólica, pero que además tenían, por esta calculadora, la evaluación de pulso a menos de 9.4 metros por segundo, tenían mejor pronóstico todavía. O sea que es una intervención que ya podemos hacer con nuestros pacientes, además del control de presión arterial, y tiene buena validación también en metaanálisis. Perdón por la velocidad, hablo rápido habitualmente. Omar dice, impactante, parece ciencia ficción. Sí, Omar, parece ciencia ficción, pero son todas herramientas que hoy están disponibles. Y la verdad que hasta la aplicación esta de Anura, que todavía no tiene mucha validación, pero ya está disponible para que la puedan usar y puedan jugar también con eso para vigilar a sus pacientes. Tendrán que interpretar ustedes los resultados después también. ¿Cuáles son los normales de BOP? Gracias Natalia, ex compañera de residencia, los valores de BOP dependen de la técnica que usemos. En general, hoy deberíamos aceptar una velocidad de pulso estimada, que esto es lo que podemos usar todos con la calculadora, de 9.4 metros por segundo. Ese es el objetivo terapéutico, llevar a los pacientes a menos de 9.4 por segundo. 10 ha sido históricamente el valor de corte poblacional, pero cada técnica tiene su rango y también su rango por edad. Lo que vemos es que en hombres es un poquito más alta, alrededor de los 30 años, y a medida que baja alrededor de los 40, 50 años y después sube, y ya después de los 60 años, más de 10 metros por segundo es patológico. Bueno, ahí hay varios que hacen ecografía. Estos pueden hacer, por supuesto, este método asincrónico, que lo importante del método asincrónico con la velocidad con el pulse wave o con el Doppler pulsado es que ustedes pueden vigilar a su propio paciente, o sea, tienen un seguimiento intraindividual o individual del paciente, no hace falta valores poblacionales. Si hoy tienen un paciente que le hacen el Doppler pulsado y tiene una velocidad de pulso de 5 y dentro de un año tiene una velocidad de pulso de 7, bueno, están en la misma técnica, si la frecuencia cardíaca era más o menos la misma, tienen un paciente que se está poniendo rígido. Entonces eso es importante. No conozco el sistema VitalScan o VitalSACAM que pregunta el doctor Contreras, la verdad que no lo conozco, disculpe. Lo voy a investigar y se lo contesto después en el chat. La fórmula para determinar la BOP estimada es muy compleja. Yo la resumí justo con un matemático en esta calculadora muy simplificada. Ahora les paso el link de descarga en el chat antes de terminar el práctico. La termografía, sí, por supuesto. Nosotros hemos hecho, Ernesto Peñalosa pregunta, con la termografía, ¿es importante el tema de la vasoconstricción que produce el fumar? Sí, obviamente, cualquier medición que hagamos requiere por lo menos 1 hora sin fumar y eso está en el estándar de todas las técnicas de medición de presión arterial, tanto en consultorio como en laboratorio. Bien, está bien. Julia Márquez me pide que amplíe un poco el tema de la velocidad de pulso carotidia con la expansión. Básicamente lo que hacemos con eso, y hay, por ejemplo, los ingenieros ahora de Favaloro, hemos publicado justo ahora en el Congreso Europeo de Hipertensión, que lo presentamos hace unos días, una validación que podemos hacer justo midiendo o tomando un video de 5 segundos de la carótida común, y con las medidas antropométricas y la presión braquial se puede calcular la BOP a través de una técnica de traslado justamente de la expansión pulsátil de la carótida. Y eso básicamente es presión arterial central y rigidez vascular central, porque la carótida es función de la aorta directa. Se considera la carótida como un reflejo claro de la aorta. Muy bien, bueno. Yo lo que quiero hacer con ustedes ahora es contarles cómo hacemos para manejar un paciente con hipertensión arterial desde el momento que entra al consultorio, saliendo de lo tradicional, para encontrar otras maneras de pensarlo. Un segundo porque me quedé con la diapo última, así que están viendo el final. No, miren, no espíen, que no vale. Ahí llegué. Entonces, tengo este paciente. Entra al consultorio, no piensen en todo lo demás que puede tener el paciente, sino simplemente pensemos en que nuestro paciente entra al consultorio, le hacemos 3 mediciones de presión arterial y el promedio de 2 es 150/95.
Si nosotros lo manejásemos como lo hacemos habitualmente, ahora todos ustedes empezarían a hacerme preguntas acerca de si el paciente es gordo, es flaco, si hace actividad física. Olvídense de eso. No es que no sean importantes. Vamos a hacer un ensayo hoy de ver nada más que la presión arterial. Entonces, pasemos al primer paso del hexágono, que es el diagnóstico. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico en este paciente? Si ya tenemos la medición de consultorio, tendríamos que citarlo 2 veces más, pero vamos a abreviar tiempos y le hacemos un monitoreo de 24 horas. Aquí tenemos el monitoreo de 24 horas, y fíjense que este paciente tiene 138/95 de presión arterial, es decir, que su presión arterial está elevada. Entonces, no tenemos dudas que en este paciente el valor de presión arterial está elevado. Si el valor de presión arterial está elevado en este paciente, lo que sí quiero compartir con ustedes, tenemos su diagnóstico, es una hipertensión citodiastólica diurna y diastólica nocturna. Ahora sí, todos juntos pasemos a por qué. Entonces yo los invito a que después que tengamos un diagnóstico en un hipertenso, en vez de pasar directamente a qué afecta a los órganos blancos, pasemos a por qué tiene hipertensión arterial. ¿Cómo vamos a hacer para hacer eso? Este es el entrenamiento. Vamos a mirarlo y ver qué podemos diagnosticar en cuanto el paciente entra al consultorio, le damos la mano, le miramos la cara, le miramos las piernas. Todo esto ustedes lo tienen en el libro de hipertensión secundaria que pueden bajar gratuitamente en la biblioteca del módulo 1 de la diplomatura. ¿Qué tiene este paciente? Mírenlo. Voy a dejar de compartir la pantalla en unos segundos y ver qué me ponen ustedes en el chat. Miren la cara del paciente, miren las cejas, los arcos supraciliares, miren la nariz, miren la mandíbula. No es un paciente excesivamente alto, es grandote. ¿Qué tiene el paciente? Los escucho. Bien, Romina, de ganuto, acromegalia. Rosana Besus, también muy bien, obesidad. Natalia, sobrepeso, hipotiroidismo. Facies abotagada, Rubén, que podríamos pensar en un hipotiroidismo, ¿no? Apnea del sueño, sobrepeso, sí. Estamos buscando las causas. SAOS también, Cristian Musante dice SAOS. Sospecha de acromegalia. Les voy a mostrar un paciente igual, a ver si se orientan más. Vamos a mostrarles una mujer. Esta paciente tiene el mismo diagnóstico. Esta sí que no era alta, era así, más bien chiquitita, feticita como yo. Entonces, fíjense, los arcos supraciliares, la nariz. Miren la mano de la señora. Los dientes separados. Entonces, esta señora tiene lo que algunos de ustedes dijeron, que es acromegalia, ¿sí? Si alguno no ve toda la pantalla, tiene que sacar las caras de todos. Pongan el guión chiquito en el Zoom y salen las caras de todos y ven nada más que la pantalla. Entonces, fíjense, esta es los dibujos que tienen en el libro que les mencioné de hipertensión secundaria, es un manual, donde está el dibujo de cómo es la paciente, fíjense, la mandíbula. Esta mujer puede perfectamente tener acromegalia y probablemente seríamos pocos los que lo pudiésemos llegar a sospechar en el consultorio. Miren cómo cambia la forma de la cara, miren la mano que les conté. Suele ser gente que se queja de transpirar mucho y de una manera muy olorosa, tener la piel muy grasa pero sin acné, el hirsutismo en las mujeres, y a veces lo tratamos por insuficiencia mitral, diabetes, apnea del sueño. Muy bien, entonces, veamos estos pacientes. Entran al consultorio y tenemos blanco y más oscurito. Hemocromatosis es un diagnóstico que habitualmente nuestro paciente, que puede no ser tan atlético como este, tiene la piel un poco más bronceada, puede tener diabetes, se quejan de cansancio, gente que viene y dice estoy cansado, puede ser el estrés, puede ser el trabajo, y son causas asociadas a la hipertensión arterial. Diagnóstico lo vamos a ver cuando veamos más adelante, creo que el módulo 5 o 6 es de hipertensión secundaria, cada tema en particular, y le vamos a pedir una ferritina y un porcentaje de saturación de la transferrina, y ustedes no se imaginan, desde que lo hacemos, la cantidad de casos de hemocromatosis que encontramos. Feocromocitoma, la mujer, acuérdense de Michael Jackson. Son los casos parecidos a los de Michael Jackson, esas facies que son pálidos, son delgados, suelen ser como muy activos y se los suele mal diagnosticar como ataques de pánico. Cuando entra al consultorio una mujer con hipotiroidismo, un hombre, es más sencillo si le vemos esta facies abotagada,
nos cuenta la caída del cabello, que tiene sueño, que está más gordo, pero hay gente que no está así, y que lo que tiene es, lo vemos con más tendencia a la depresión. Así que cuidado, pacientes con depresión e hipertensión, pensar en un hipotiroidismo. También cuando le damos la mano, la piel está fría, está seca, está rugosa, las uñas son frágiles, ver los reflejos, que habitualmente del consultorio de hipertensión o cuando uno lo trata por hipertensión no se hace. Se suelen quejar de calambres, entonces todos esos signos tenerlos presentes. ¿Qué tiene este paciente? Tiene lo mismo que esta. ¿Qué les parece? Este era más fácil, se los vuelvo a poner si no. Apnea obstructiva del sueño, dijo Jorge Contreras. Perfecto. Jorge, ese es el diagnóstico. Tiene una apnea obstructiva del sueño. Como se dan cuenta, fíjense la cara de la señora que hace un esfuerzo por estar despierta. Inclusive miren el tamaño del cuello. ¿Sí? Esta señora tenía 198 milímetros de mercurio y no estaba medicada. Muy bien. Todos ustedes, sin duda, a sus pacientes con hipertensión, cuando los conocen, les preguntan si tiene antecedentes en su familia, padre, madre, abuelos, hermanos, de hipertensión arterial. ¿Qué es lo que piensan en el momento que el paciente les dice, sí, en casa son todos hipertensos? No puedo decir que los escucho, los leo. ¿Qué les parece? ¿Qué piensan? La verdad, no, ahora no me digan, no hagan de libro. ¿Qué piensan ustedes cuando tienen que el paciente les dice que son hipertensos? Bien, carga genética pusieron varios. Hipertensión primaria, cómo comen, excelente, muy bien, muy bien. Tendencia hereditaria pusieron algunos. Bueno, les voy a contar un poquitito de esto. Hay algo que no puso nadie. Justamente cuando ustedes consideran que un paciente tiene hipertensión en su familia, es correcto pensar que puede haber lo que hablábamos antes, que es una vulnerabilidad familiar con un trastorno del manejo del riñón, de la carga de sal y de estrés. Pero ninguno me puso esto, hipertensión secundaria. Entonces, uno de los problemas inmensos que tenemos en hipertensión arterial es que no pensamos que si un árbol familiar, el papá, el abuelo, el tío o el hermano, o sea, una misma rama del lado del padre o de la madre, tiene hipertensión, puede tener una de las dos causas mortales de hipertensión secundaria, que es Liddle o feocromocitoma. Entonces, vamos a verlo más adelante en la diplomatura, pero el Liddle y el feocromocitoma no se nos pueden escapar y suelen tener antecedentes familiares. Ya vamos a verlo con tranquilidad más adelante. La poliquistosis renal también es hereditaria. Entonces, en estos pacientes que vienen con antecedentes familiares, ustedes haciendo una diplomatura en hipertensión, deberíamos todos pasar a convertirnos en detectives y que en cada paciente que entra con hipertensión a nuestro consultorio, sospechar clínicamente y por la anamnesis el patrón de una secundaria. ¿Cómo se hace? Fíjense el árbol familiar, no si mamá y papá. Fíjense, papá, el papá de papá, el hermano. Fíjense si es una tendencia de un solo lado de la familia. Aparte, podemos salir a buscar, de acuerdo a los signos de cada una de estas causas, si la tiene o no. Bien, entonces, ¿qué pensé en mi paciente? Teníamos el diagnóstico de hipertensión y la verdad que no encontré nada en el interrogatorio, este paciente es real, no encontré nada en el interrogatorio y pensé que era una hipertensión primaria, por no decir esencial, con mal manejo renal de la carga de sal o estrés, como dijeron ustedes, muchos de ustedes. Vamos al tercer paso del hexágono, que es el último que vamos a ver hoy. ¿Cómo le sube la presión arterial? Los que hicieron el taller de cardiografía, o los que creo que ustedes no hicieron de cardiografía y hicieron de la distensibilidad con Sebastián, van a hacer después de el de cardiografía con Martín, y el lunes van a recibir el módulo de cardiografía. La cardiografía nos sirve para saber cuál de los tres principales mecanismos de hipertensión tiene nuestro paciente. Son tres mecanismos, se pueden combinar entre sí. O te aumenta el índice cardíaco, o le aumenta la resistencia, o le aumenta la retención de volumen, o sal. Entonces, uno de estos tres es el que predomina. Este paciente, esto va a ser como vean las cardiografías después que entren en el tema. Tenemos todo el primer sector en gris, que es la parte cardíaca. El segundo es las resistencias y el último es el contenido de fluidos. Fíjense que este paciente tiene claramente un incremento del índice cardíaco. No es que tenga en el ecocardiograma el incremento, sino en la cardiografía que nos permite medirlo con un poquitito más de aproximación a lo que es la relación hemodinámica. Esto no es que el índice está en sí aumentado patológicamente, sino que el índice cardíaco es mucho mayor que las resistencias y que el volumen.
Entonces, este paciente tiene resistencias bajas. Esto que ven acá, esta barra azul grande, es que tiene complacencia alta, que quiere decir distensibilidad, arterias elásticas, sanas, pero es un paciente que está sanísimo su sistema vascular, no retiene líquido, tiene arterias sanas, pero tiene aumento del índice cardíaco. Entonces, cuando vi este resultado, dije, me olvidé algo. Está hiperdinámico. ¿Por qué? ¿Por qué está hiperdinámico este paciente? Entonces, volví para atrás y dije, me equivoqué y no es una hipertensión primaria. Algo está pasando. Entonces, ¿qué les parece a ustedes que es por lo que un paciente puede estar hiperdinámico, o sea, tener más índice cardíaco en relación a las resistencias y que eso se asocia a un aumento de la presión arterial? Que no es un feocromocitoma, porque no tiene la clínica de feocromocitoma. El feo también habitualmente suele tener las resistencias altas. Drogas, a ver, sí, muy bien, el que puso drogas era Christensen, se me perdió. Sí, los que están diciendo drogas o algo que agrega, no tiene trastornos tiroideos, ya le pedí hormonas tiroideas, son normales. Así que trastorno de ansiedad podría ser, alcohol puso Graciela, Botvinnik puso alcohol, podría ser, drogas puso Jorge Contreras. Bueno, el concepto es, tabaco no te aumenta el índice cardíaco de esta manera, la anemia podría ser. Bueno, entonces, el concepto acá, vienen bien orientados. El concepto es que es algo externo. Algo externo. Para que esté así hiperdinámico este paciente es algo que está pasando de afuera, porque la clínica, este paciente cuando lo interrogó no tenía cefaleas, no tenía taquicardia, no tenía una clínica de algo intrínseco a él. Entonces uno dice, este hombre algo está tomando, y hay que empezar a preguntar qué es lo que toma. Entonces cuando lo interrogo más en profundidad, me dice, como soy un poco asmático, cuando voy al gimnasio 4 días a la semana, si no, me hago 2 puffs con con cualquier de estos aerosoles, y que tiene corticoides. 4 veces a la semana, 2 puffs. Entonces yo sigo, ¿y toma alguna pastilla? Digo, bueno, si va al gimnasio, algún suplemento de estos que tienen unos aminoácidos que también te suben o que tienen mucha cafeína. Dice, no tomo nada de eso, pero sí, a media mañana me tomo siempre 2 cafecitos bien fuertes porque me duermo. Entonces, muy bien los que dijeron al principio lo de la apnea del sueño. Le pedimos una poligrafía. Así que este señor tenía 2 causas. Una era los corticoides y la otra era una leve apnea del sueño. Este es un estudio de poligrafía respiratoria que el paciente se lleva a su casa, no se tiene que quedar a dormir en la clínica, se lo coloca solo y lo trae al día siguiente. Tenía 9 eventos por hora, que es poco, pero miren qué interesante, tenía una saturación promedio solo de 90, llegó hasta 84 cuando dormía, y esta otra flechita que les puse acá le señala que tuvo 338 minutos de menos de 90. Esto te puede subir la presión arterial. Entonces, este paciente en realidad lo cambié ahora. Y en vez de poner acá hipertensión primaria, les puse hipertensión secundaria por sustancias presoras más apnea del sueño. ¿Qué les quiero transmitir con esto? Primero, ¿quién se acuerda de ustedes cómo hace el corticoide para incrementar la presión arterial? A ver, mecanismo por el cual el corticoide no sube la presión. Muy bien, Patricia Carrizo, ahí leo que pusiste broncodilatadores y gotas nasales. Sí, eso también te puede dar esto. Aumenta volumen, dice Wilson. Rubén también, retención hidrosalina, ya está, es eso, ¿sí? Ahora, ¿cómo hace? Esto es lo que hace. ¿Cómo lo hace el corticoide? ¿Cómo lo hace? Lo hace porque ustedes recuerdan que nosotros tenemos el receptor de mineralocorticoides, ¿sí? Este receptor de mineralocorticoides, acá, este receptor de mineralocorticoides, lo que hace habitualmente es ser estimulado para la retención de hidrosalina, la rigidez arterial, el aumento de la presión arterial, ser estimulado por la aldosterona, pero no es selectivo a aldosterona, y se estimula por cualquiera, por los corticoides y las hormonas sexuales también. Entonces, el corticoide lo que hace es activa al receptor de aldosterona y hace que el paciente se comporte como si tuviese un hiperaldosteronismo. Va a retener agua, va a activar todo el sistema de angiotensina y aldosterona. ¿Cómo lo tratamos al paciente entonces? Si se trata de esto, primero vemos lo de la apnea del sueño, que es lo que hay que hacer, que es probablemente hacerlo bajar de peso. Con los corticoides, que no se los vamos a suspender, porque si lo estoy indicando, se los voy a suspender. ¿Qué hago? Si tengo un paciente que tiene un EPOC, como este, les voy a mostrar, y ahí terminamos. En vez de este, les muestro otro real que está en el libro, este caso. Marta tiene 67 años, desde los 50 tiene hipertensión, su presión arterial venía bien,
Y después que el médico le diagnostica, voy por acá, le diagnostica cáncer de colon, le hacen quimio y tiene una exacerbación por estrés probablemente de su EPOC y empieza a usar más corticoides y salbutamol y le aumenta la presión arterial. Entonces, en esta paciente, ¿sí?, que también tiene más corticoides, ¿le vamos a suspender los corticoides porque se asocia a aumento de la presión? De ninguna manera. Entonces, ¿qué le damos? Porque les quiero mostrar con esto que sirve. Acá puso Constanza Lagos, espironolactona, perfecto, y que también es favorable en SAOS. Exacto, Milagros Iturraspe también, Wilson también, muy bien, Luca Romero también, exactamente. Entonces se trata de decir, yo bloqueo el mecanismo de acción del problema que tiene el paciente y en vez de tratarlo con lo que tenga a mano, porque tiene hipertensión, como hubiésemos hecho al principio, nos vamos al mecanismo, sabemos que terminamos esto diciendo que es un paciente con un patrón hiperdinámico, que si no le hubiésemos dado, si no hubiésemos llegado a esto de las causas, ¿qué le hubiésemos dado? ¿Qué le hubiesen dado a un paciente que tiene aumento del índice cardíaco? Betabloqueantes. Y no necesita betabloqueantes. Este paciente necesita curarse la apnea, necesita seguir con sus puffs de corticoides, el gimnasio le hace bien, pero con una espironolactona para tratar la hipertensión arterial. Y es probable que si le decimos que baje el cafecito, porque no lo va a necesitar tanto, porque va a bajar la apnea, pues un paciente que a lo mejor dentro de un tiempo ni siquiera necesita que lo tratemos por hipertensión porque no es un verdadero hipertenso. Así que bueno, no sé si quieren agregar algo más. Nos queda apenitas minutito. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Entonces, lo importante es, de todos estos casos, recordar siempre que tenemos la posibilidad de hacer un tratamiento organizado y pensado así para evitar tratarlo con lo que no necesita el paciente. Muy bien. Entonces, déjenme ver acá qué más me pusieron. El corticoide en aerosol, dice Esteban Reyes, si tiene absorción sistémica. Es muy importante eso. Sí, correcto, Esteban, tiene absorción sistémica, ¿sí? Pero igual no es el corticoide solo. Este paciente sumó cosas, ¿sí? Muy bien. La bebida energizante, Osiris Valdés, perfecta la pregunta, gracias. Lo tienen en el libro, las bebidas energizantes realmente causan hipertensión, aumento de la rigidez, hipertrofia ventricular izquierda y patrones hiperdinámicos que no se pueden imaginar. Yo tengo lleno el consultorio de chicos jóvenes que están con bebidas energizantes y con los suplementos del gimnasio. Revisen los suplementos, no todos causan daño, muchos sí, y aparte causan hipertrofia después de 5 a 6 años de utilizarlos. Entonces, esas cosas sí, tratar de evitarlas. Constanza dice, la polisomno menor a 5 es normal, 5 a 15 leve, 15 no. 15 es moderada y ya se considera que hay que iniciar un tratamiento o baja 10 kilos o se pone el CPAP. Vamos a tener una clase de apnea del sueño y vamos a entender cómo se coloca, les vamos a mostrar en una clase cómo es el polígrafo, cómo se coloca, cómo duerme el paciente con el polígrafo y cómo se interpreta. Van a tener todo esto en todas las clases. Las dietas hiperproteicas, lo mismo. Mónica Marino pregunta por la dieta hiperproteica. La dieta hiperproteica no les va a causar un estado hiperdinámico, pero les va a causar incremento de rigidez arterial y un poco de incremento de cetogénesis, que ya saben. Entonces, esto también se puede asociar a un rebote hipertensivo. Entonces, la dieta hiperproteica es un capítulo aparte. La verdad que yo no sé muy bien si cuando se asocia algo de cetogénesis y rebote hipertensivo no habría que sugerirle al paciente o al nutricionista que la suspenda. No le sucede a muchos pacientes, realmente a muy poquitos, y en muchos es muy beneficioso para bajar de peso. Así que, bueno, me están preguntando lo mismo. Wilson dice que los neumólogos usan demasiado corticoide oral. Miren, yo lo que considero en esos casos es que si mi colega lo indicó, yo se lo respeto y lo único que hace es si su corticoide se asocia a hipertensión, le pongo espironolactona 25 miligramos, dosis bien bajita, o eplerenona 25. Y lo acompaño así hasta que el colega decida que no lo tiene que usar más. Eso me parece importante. Los anabólicos, el mecanismo Graciela Botvinnik, es idéntico al que les conté. El anabólico también actúa sobre el receptor de espironolactona y hay que bloquearlo. Si el paciente lo tiene indicado, hay que bloquearlo. Siempre mandar una notita. Y algo muy importante, antes que nos están sacando, piensen en la mujer que tiene un exceso de hidroepiandrosterona. Las mujeres con hirsutismo que tienen ovario poliquístico tienen este mismo cuadro que vimos ahora. La idea es en los próximos minutos compartir con ustedes un taller de cardiografía práctico. Les voy a explicar un poquito de qué se trata el método y tenemos que saber que dentro del hexágono que ya les mostró la doctora Kotler,
El segundo paso es cómo hace nuestro paciente para tener hipertensión. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatogénico por el cual nuestro paciente tiene hipertensión arterial? Y recordar que el sistema cardiovascular es un sistema cerrado, corazón, arterias, venas, muy simple. Y si yo, ¿cómo hago para aumentar la presión dentro de un circuito cerrado? O aumento el trabajo cardíaco, el índice cardíaco, con lo cual aumento la presión arterial, aumento el contenido por aumento de volumen, o disminuyo el continente por vasoconstricción. Esos serían los tres mecanismos básicos por los cuales sube la presión en un individuo. Y cuando nosotros enfocamos un paciente con hipertensión, tenemos que saber que la hipertensión arterial es un trastorno hemodinámico. Primer punto. Generalmente tiene que ver con un desajuste entre el volumen que sale del corazón y la resistencia vascular de las arterias. Tercero, y este es un concepto importante para tomar en cuenta, si yo reduzco la presión arterial y las arterias siguen cerradas, cae la perfusión periférica y nuestros pacientes tienen síntomas de hipoperfusión periférica. Y cuarto, la cardiografía por impedancia nos permite adecuar el tratamiento farmacológico a un modelo más fisiológico del paciente en ese momento. Recuerden, la cardiografía es una fotografía del momento nada más. ¿Y qué nos permite medir? La cardiografía permite medir lo que se llama la descarga sistólica. Y a través de la descarga sistólica medimos el índice cardíaco, las resistencias vasculares sistémicas, la compliance arterial, que tiene que ver con el grado de, digamos, de rigidez de las arterias, nos permite ver el contenido de líquido adentro del tórax, y lógicamente también medimos presión arterial sistólica, diastólica y frecuencia cardíaca. Entonces, el modelo lo inventa un físico ruso llamado Kubitschek, y él desarrolla que el cuerpo humano lo transforma en un cable. Ese cable tiene una altura y un diámetro que es importante, por eso en todos nuestros pacientes medimos altura y diámetro de tórax, y eso nos permite ubicar unos 4 electrodos en el cuerpo, uno en la frente, uno en el cuello, otro en el apéndice sifoides y otro distalmente en el abdomen, a 20 centímetros del electrodo 3. El electrodo 1 y el electrodo 4, que es el que están en el abdomen, emiten una corriente alterna que va entre 20 y 200 kHz, totalmente insensible para el paciente, y esto nos permite ver cómo está el contenido de líquido en el tórax, lo que se llamaría la resistencia o la impedancia a esta corriente eléctrica. Y por esta compleja fórmula, el volumen sistólico tiene que ver con la resistencia de la sangre, que es una medida internacional que son 100 ohms, se multiplica por la distancia entre los electrodos. El electrodo 2 y el electrodo 3 son los que marcan la distancia más importante del estudio. ¿Cómo sacamos esta distancia? Acuérdense que tenemos la altura de nuestro paciente. El tórax aproximadamente lleva un 17% de esa altura. Entonces, por una fórmula, se saca la distancia entre los electrodos posteriores. Como el ser humano no es un cable, sino que es un cono truncado, la diferencia al colocar el electrodo 2 y 3 es de más o menos 4 a 5 centímetros con respecto a los electrodos posteriores. Y de ahí sale esta distancia entre electrodos. Después tenemos la impedancia del tórax, que esto sale en la curva de la impedancia, y después esto se multiplica por los periodos, digamos, eyectivos, que nos permiten saber los tiempos de eyección. Con toda esta fórmula sacamos la descarga sistólica. Con la descarga sistólica se hace todo el resto de los formuleos. Acá está todo el cablerío, cómo se lo colocamos a nuestros pacientes, y recuerden que estos dos cables tienen una diferencia de 4 a 5 centímetros con la distancia posterior que tienen. Entonces, con todo esto, podemos saber cuál es el modelo hemodinámico de nuestros pacientes. Y esto lo hizo el grupo del Hospital Italiano, que fueron los pioneros en la Argentina de la cardiografía por impedancia,
en este caso este es un trabajo publicado por Galarza, Alfie y Gaby Weisman, y ustedes pueden ver que de acuerdo a los grupos de edad hay un modelo hemodinámico. Y para simplemente tenerlo en la cabeza, cuando somos jóvenes tenemos un índice cardíaco alto, resistencias vasculares sistémicas bajas, nuestra compliance arterial está lógicamente alta porque estamos elásticos, y eso se saca por la descarga sistólica relacionado con la presión de pulso, y digamos, con el correr de los años, cuando estamos entre la edad media de la vida, estamos normodinámicos, o sea, de hiperdinámicos, volumen minuto alto, resistencias vasculares periféricas bajas, pasamos un modelo normodinámico hasta que cuando pasamos los 60, 70 años de edad, cae el índice cardíaco, aumenta la resistencia vascular sistémica, nuestras arterias se ponen más rígidas y tenemos el modelo hipodinámico. Esto es algo muy grosero para entender las distintas etapas hemodinámicas con los cambios de nuestra edad. Esto se había hecho con 1.500 pacientes en el hospital italiano. Esto recientemente fue publicado en el 2020 en una revista de gerontología, y fíjense ustedes, en 116.851 pacientes se repite exactamente lo mismo. Acá tienen hombres arriba, mujeres abajo. Fíjense los hombres, el índice cardíaco baja con la edad y aumenta la resistencia vascular periférica con la edad. Y en las mujeres pasa exactamente lo mismo. Cae el índice cardíaco con la edad y aumenta la resistencia vascular sistémica. Si ustedes se pueden fijar, acá hay cambios más notorios con respecto al hombre porque tienen que ver con la menopausia, la caída de los estrógenos y la progesterona y el aumento de la rigidez vascular. Y este es un estudio que es el estudio Prevention, que se publicó en el 2018, que por primera vez, tomando índices de función ventricular, que también saca la cardiografía, que es el índice de aceleración y el índice de velocidad, parecería ser que estos son índices pronósticos de mortalidad de todas las causas en una población esta que fueron de 1.639 pacientes. Entonces, ¿cuándo la uso? Esto es un algoritmo que se presentó para la Sociedad Interamericana de Cardiología con un modelo de cuándo pediríamos una cardiografía por impedancia. Todo es 2B, nivel de evidencia B. ¿Por qué? Porque hay 8 modelos distintos de cardiógrafos en el mundo, cada uno mide de una manera distinta, con la cual no se pudo homogeneizar el modelo de medición y por eso no hay guías específicas mundiales acerca de esto. Pero claramente, en los pacientes con hipertensión arterial de difícil manejo, estaría indicado. En pacientes con insuficiencia cardíaca, para anticiparnos al aumento de volumen, como medimos contenido de líquido intratorácico, nos permite adelantarnos al cuadro sintomático del paciente. Como nosotros medimos periodos preeyectivo y eyectivo, le permite a los electrofisiólogos resincronizar claramente con la hemodinamia el marcapasos y los resincronizadores, y por otro lado en el embarazo, cuando la hipertensión es de difícil manejo, también nos orienta a saber si tenemos que aumentar más el beta bloqueante, más el vasodilatador. Beta bloqueante, la betalol, lógico, ¿no? Bueno, vamos a un caso clínico, como para discutirlo. Ricardo, ¿te gustaría presentarlo? Sí, claro, Martín. Bueno, el señor Eg es un hombre de 80 años, es hipertenso de 30 años de evolución, diagnosticado por MAPA. Actualmente está medicado con losartán 50 miligramos más hidroclorotiazida 12,5 miligramos una vez por día, con rosuvastatina 10 miligramos una vez por día porque también es dislipémico. Su motivo de consulta es cansancio, fatiga fácil. ¿Sí? En su examen físico, los datos positivos que tenemos es que en 3 tomas promedio de presión arterial tiene 139/88 con 74 de pulso regular, que tiene un cuarto ruido con primero y segundo ruidos normales en el examen cardiovascular, un soplo sistólico aórtico 1 en 6, su pulso periférico están todos presentes y simétricos, y el resto de su examen, incluyendo el control de laboratorio, es normal. Me gustaría, Ricardo, desde tu visión como médico gerontólogo, ¿qué le falta, qué agregarías,
¿Qué te parece este paciente? En general, cuando nosotros vemos personas de 80 o más años, que para nosotros es un punto de corte importante, son los verdaderos pacientes geriátricos, como le decimos nosotros, ¿sí? Actualmente, que consulta por cansancio con laboratorio normal, los famosos chequeos que todo el mundo se hace normales, y que está medicado por hipertensión arterial, lo primero que pensamos es que está con hipoflujo, o sea que está con una desadecuación entre la resistencia vascular sistémica y el índice cardíaco, digamos, o el volumen minuto de eyección. Así que creo que yo también pienso lo mismo en este paciente. Dejemos a ver si los alumnos nos sugieren qué harían. En principio, yo tengo una idea, pero me parece bueno como ejercicio. Les mostramos la cardiografía, ¿te parece, Ricardo? Sí, seguro, los va a ayudar mucho. Acá está la cardiografía, como ustedes pueden ver, vamos directamente por un tema de tiempo. El índice cardíaco está en el límite inferior de lo normal, las resistencias periféricas están aumentadas, la compliance está en el límite inferior, con lo cual esto me diría que mi paciente tiene rigidez, aumento de resistencias periféricas e índice cardíaco en el límite inferior de lo normal, se comporta como un paciente hipodinámico. Y claramente este paciente hipodinámico tiene que ver, como muy bien dijo Ricardo, el tema de la presentación de esta fatiga fácil. Y si miramos en el último ítem, que es el contenido de fluidos torácicos, el contenido de fluidos torácicos está bajo, está disminuido. Al estar disminuido, claramente este paciente en esta fotografía de este momento está deshidratado. Entonces, con esto en mano, les preguntaría a ustedes qué harían. Y Ricardo, ¿vos qué te parece? Bueno, yo claramente le suspendería el diurético. ¿Sí? Me parece que es la medicación que está bajándole, digamos, el volumen y produciendo el hipoflujo. Y lo esperaría un poco a ver si con buena hidratación, digamos, y con por ahí medidas higiénico-dietéticas adecuadas, ver si el paciente en los próximos meses retoma, digamos, o recupera su capacidad de desarrollarse en su vida diaria y no presenta más el síntoma de fatiga. La cardiografía por impedancia permite un manejo más fisiopatológico del paciente hipertenso. Está indicado en cualquier paciente hipertenso, pero fundamentalmente en el paciente de difícil manejo, el resistente, el refractario o el no controlado. Permite llegar más rápido a las metas y, por otro lado, lo ideal es repetir el estudio bajo el modelo de cambio de medicación que hicimos para ver si se logra llegar a la hemodinámica. ¿Quisieras agregar algo? Tenemos un minuto, Ricardo. No, la verdad que sabiendo la dificultad que puede haber en muchos lugares para acceder a un estudio de este tipo, ¿sí? Que obviamente nos da muchísima información y nos mejora el manejo de los pacientes, sobre todo los pacientes añosos, que son pacientes todos diferentes y que nunca, digamos, vienen con una sola cosa, siempre hay que pensar el paciente en su conjunto. La verdad que si uno piensa la fisiología y la fisiopatología que vos explicaste, que se evidencia con el estudio, es más fácil entender por ahí qué le puede estar pasando a un paciente mayor. ¿Hay alguna pregunta que hayas visto ahí del auditorio? Sí, a ver. ¿Cuánto cuesta? No, dice, es muy común en mujeres adultos la deshidratación, sí, en varones también. O sea, el paciente adulto mayor se deshidrata por varias razones, ¿sí? Muy fácilmente. La primera es que toma poco líquido. Así que, bueno, casi todos respondieron suspender el diurético, así que se ve que entendieron bien tu explicación. Bien. Y parece ser, digamos, de buena práctica, ¿no? Ya las guías de las sociedades de geriatrías europeas, sobre todo, no recomiendan empezar a tratar la hipertensión arterial en ancianos con diuréticos. Y si se usan en dosis, digamos, no diuréticas, ¿no? De la hidroclorotiazida, sino en dosis vasodilatadoras, o sea, en dosis muy bajas, o sea que está bueno que se entienda ese concepto. A pesar de que las guías dicen que la mejor respuesta es con diuréticos y vasodilatadores. Sí, tal cual.
Tratamiento individualizado. Los viejos sí, y son perdedores de sal. O sea, el riñón anciano es un riñón perdedor de sal, entonces por eso que no les suele ir muy bien y se suelen poner ortostáticos con los diuréticos. Bueno, ahí parece que tenemos que ir a la sala general. Gracias a todos y buenos días. Me parece más, si querés, en vez de discutir el caso, porque nos quedan, si no llegas a colgarlo de vuelta, nos quedan nada más que 10 minutitos, ¿sí? Por eso me parecía muy importante compartir las preguntas, porque hubo preguntas realmente muy interesantes de aplicación clínica sobre las preguntas de los talleres. ¿Querés compartir vos primero? Lo que nosotros, yo te diría, 3 temas, los principales, que me pareció que, aparte, la verdad que todos los colegas los felicito, porque todas las intervenciones fueron brillantes, me encantó. Pero lo principal es que realmente cuando uno tiene la posibilidad de hacer el abordaje del paciente desde un razonamiento de por qué y cómo tiene aumento de la presión arterial, las cosas realmente cambian, y alguien que vos considerás que es un hipertenso y que lo vas a estigmatizar durante un montón de tiempo con eso y con el tratamiento, podés aproximarte a este concepto así medio disruptivo de que la hipertensión se puede curar. Una de las contribuciones me pareció muy buena es, nosotros hablamos de cómo distintas sustancias presoras pueden activar al receptor mineralocorticoide y aumentarte la presión. Aportaron también que esto puede suceder con anticonceptivos orales, aportaron que puede suceder con no solo los puffs de corticoides, los corticoides inhalatorios, corticoides a lo mejor tópicos en altas dosis y crónicamente, y por ejemplo todas las sustancias que se utilizan en los gimnasios, etc. Después también estuvimos, me pareció muy interesante uno de los comentarios, que creo que fue en el último taller, que si estas situaciones se cronifican en el tiempo y no las diagnosticás y tratás adecuadamente, sí el paciente puede pasar a tener un estado hipertensivo sostenido y continuado, ¿no? Así que ese tipo de contribuciones me parecieron realmente importantísimas. ¿Qué más? Bien, Martín, ¿querés compartir vos, Martín? Sí, ahí en el grupo fundamentalmente los casos clínicos fueron muy simples y la verdad que todos respondieron perfectamente bien. Ricardo habló muy bien del enfoque del paciente geriatra desde el punto de vista del geriatra, fundamentalmente el tema de la toma de presión arterial acostado y parado en nuestros pacientes añosos, que es fundamental. Por otro lado, hubo preguntas dirigidas a cuál era el volumen que se le daba al paciente, eso también lo dijo Ricardo, así que digamos, y lo que dijeron es cuánto cuesta hacer una cardiografía y que no tienen acceso, lógicamente, en el interior muchas veces y en otros países a este método, pero digamos, la idea fue tratar de darles el concepto de tener en la cabeza un modelo hemodinámico de la hiperdinamia, la normodinamia, la hipodinamia, y que verdaderamente eso se adecúa a cada paciente. Tampoco es tan taxativo y absoluto este concepto, porque también hemos encontrado pacientes gerontológicos que tienen modelos hiperdinámicos, probablemente secundarios a nuestro mal manejo de la presión arterial. Igual, Martín, me parece que por ahí si no tenemos, primero un mensaje para todos, estamos todos juntos, somos todos colegas, somos una diplomatura todos juntos, el que necesita hacer una cardiografía y no tiene medios, nos contacta y le buscamos la vuelta para que su paciente la pueda tener. Así que somos todos ahora una gran familia, nos ayudamos unos a otros, nos avisan y en algún horario que no tengamos paciente agendado, les damos una mano. Y perdón, Sebas, lo que quería agregar es que esto es una cuestión de cambio de paradigma. Entonces, ya con pensar que el paciente tiene uno de 3 modelos hemodinámicos posibles, ya va a cambiar bastante en la cabeza de todos la indicación de tratamiento. O sea, cómo pensar al paciente y no darle a todo lo que venga y nada más, ¿no? Yo le quisiera agregar una cosa, que sería muy interesante hacer el estudio en el paciente parado, no acostado. No sé si es factible técnicamente. Sí, lo hacemos. Sebas te puede responder, o Martín, lo hacemos. El cambio de acostado a parado es espectacular. No sabés cómo notar, sobre todo los deshidratados. Vos sabés, bueno, lo cuéntenle ustedes, chicos, que cómo cambia y que le suben las resistencias a un paciente que está acostado. Lo estoy contando yo, perdón. Sí. De hecho, nosotros fomentamos el uso del tilt test en todos los pacientes que obviamente que tienen diagnóstico de 5, pero nosotros de hecho lo hacemos sistemáticamente
pero también estamos cerrando un estudio de investigación ahora con casi 100 pacientes con tiltes y cardiografía parado y acostado y parado, y realmente los hallazgos son muy importantes para poder caracterizar bien al paciente cómo es el comportamiento, sobre todo también cuando hay otras manifestaciones, como vieron en la editorial de la doctora Brandani, cuando hay hipertensión de decúbito y hay hipotensión ortostática, podemos caracterizar cuáles son los mecanismos hemodinámicos que justamente están focalizados en esos pacientes. Esto sí, lo hacemos a pedido, porque la técnica estándar es con el paciente en decúbito dorsal y en reposo 5 minutos, que justamente por lo que queremos es ajustarle la presión arterial. Y Sebastián, Sebas, creo que lo último para ir cerrando, que realmente es muy valioso la posibilidad que para avanzar en la diplomatura, cuando tengan ratitos de tiempo con su cafecito no demasiado cargado para que no les suba la presión mucho, bajen y lean el libro, el manual de hipertensión secundaria. Tienen ahí realmente, no pudimos hacer una presentación en un congreso así más multitudinaria porque justo estuvo listo para marzo del 2020 que empezó la pandemia, pero por eso decidimos que se distribuye sin costo para todo el mundo, así que bájenlo y realmente vamos a poder aprovechar muchísimo más cuando lo hayan visto en las discusiones que vamos a generar. Carol, acá hay una pregunta de Osvaldo, si podés comentar brevemente la relación neutrófilo-linfocitos para valorar como marcador de inflamación. Me parece importante remarcarlo porque es una herramienta que podemos usar todos. Claro, les podemos compartir también el paper que publicamos donde están los valores normales. Eso fue hace un tiempo, justamente en talleres como estos en otros países, digamos que no les puedo decir que nos criticaban, pero nos decían, miren, están contando una medicina que no es accesible para todo el mundo, porque hablábamos mucho de la inflamación sistémica crónica, ya me escucharon en la clase del módulo 1. Entonces decían, ¿cómo medimos la inflamación sistémica crónica? Claro, no se puede pedir interleuquina, los linfocitos T17, no se puede pedir a todo el mundo esas cosas. Entonces encontramos que había unos papers que hablaban que en la gente que tiene hipertensión, diabetes, enfermedad coronaria, inclusive algunas neoplasias, aumentaba esta relación entre el número total de neutrófilos en el numerador y en el denominador el número total de linfocitos. Una cosa que está en el hemograma, lo más barato que hay. Entonces empezamos a buscarla, hicimos una presentación donde vimos que el que tenía alto esta tasa tenía aumento de la rigidez arterial, o sea, tenía más arteriosclerosis. Y ahí otra vez nos preguntaban, sí, pero ¿cuál es el valor normal? Entonces tomamos 71.000 muestras sanguíneas, gracias a la colaboración del Laboratorio Hidalgo, y pudimos hacer una presentilación con los valores normales. Así que tenemos, para que ustedes accedan, cuál es el valor normal de acuerdo al sexo y la edad de sus pacientes de la tasa de neutrófilos linfocitos. Si ustedes la tienen, es absolutamente inespecífico, totalmente inespecífico, pero les va a servir junto a una PCR ultrasensible, a la clínica, al interrogatorio del paciente, para un diagnóstico inicial y para un seguimiento, de ver cuán inflamado está. Así que nuevamente les agradecemos a todos. Va a estar disponible todas estas herramientas para que puedan hacer descargas y realmente los invitamos a participar a todos en los foros, que es la forma más linda que tenemos para que todos compartamos conocimiento entre ustedes, por supuesto, y con reciprocidad desde nosotros también. Carol. Y una sola cosa nada más para cerrar, el doctor José Cardoso y otros doctores nos preguntan si pueden solicitar rotaciones por los centros. Sí, por supuesto, escríbanos a mensajería de cada uno de nosotros, sobre todo de Sebastián, Martín y yo, que somos los que estamos haciendo este tipo de estudios en nuestros centros, en mensajería en la plataforma, y lo vamos coordinando. Un saludo enorme, buen descanso y hasta el próximo workshop. Gracias por estar aquí un sábado. Un abrazo a todos.